Gloria a Dios por la oportunidad que nos da de estar juntos aquí esta mañana, esta tarde. Y una vez oí un hombre de Dios decir que los salmos son como si uno se acercara a donde está David orando y comenzara a oír lo que él estaba hablando con Dios. Y yo creo que eso es lo que vamos a hacer ahora. Por favor, abran sus Biblias en el Salmo 16 y vamos a oír de qué está hablando David con Dios. ¿Qué es lo que David le está pidiendo a Dios? Y yo espero que esto sea de estímulo, de bendición para cada uno de nosotros y que usted apropie esta oración en su vida. Que esto no sea algo que oigamos ahora, sino que de aquí en adelante frecuentemente nosotros imitemos a David. El Salmo 16, le doy mi saludo a los que están por Zoom y las distintas plataformas. Dios les bendiga y vamos a disfrutar el día de hoy la palabra del Señor. Salmo 16, versículos 1 y 2. Leo lo que dice la palabra de Dios y esto es lo que David está diciendo aquí en oración. Guárdame, oh Dios, porque en ti me he refugiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres el Señor. Otras versiones dicen, tú eres mi Señor. Para mí no hay bien aparte de ti o fuera de ti. Vamos a orar un momento. Padre nuestro, te pedimos tu ayuda, tu provisión especial en esta hora. Gracias por cada persona que ha llegado y que tú has traído y que esta palabra pueda penetrar en el corazón y dar el fruto para el cual tú lo envías, porque en ti no hay fracaso. Así que ven sobre tu siervo en su debilidad y ayúdame a hablar con claridad tu palabra, de tal manera que Cristo sea presentado, de tal manera que aprendamos de nuestra condición, cómo orar a ti, cómo clamar y cómo nosotros podemos también esperar en ti, confiando en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Los salmos son parte de la palabra inspirada de Dios. Y los salmos incluyen profecías también sobre el Señor Jesús. Algunos entienden que este salmo es una profecía del Señor Jesús, como Pedro lo cita en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, del 25 al 28, les leo lo que dice Pedro predicando en aquel famoso mensaje de Pentecostés. Dice, porque David dice de él, ¿ven? Él dice, David dice de él, David dice de Jesús. David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha para que yo no sea sacudido. Por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, y aún mi cuerpo descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría con tu presencia. Y estaba justamente citando aquí los versículos de este mismo Salmo 16, del 8 al 11. O sea, en Hechos capítulo 2, Pedro dice, que David está hablando del Señor Jesús. Un siervo de Dios ha dicho lo siguiente: este salmo es un discurso continuo sin cambio de persona. Supone que el contenido de este versículo, así como el resto del salmo, debe ser hablado por Cristo, quien según él es aquí representado como suplicando al Padre por la liberación prometida. En otras palabras, este salmo es profético y se refiere a Cristo, pero la pregunta es, cuando David lo escribe, ¿hablaba de su condición, sí o no? Y creemos que sí. Y él escribió inspirado por Dios de su situación, pero también por la fe, mirando la esperanza en Cristo. Porque aquí hay algo que sin duda alguna habla de la resurrección que David no conocía y que el Señor Jesucristo vino a traer. En tal sentido, permítame centrarme en David y cómo David está orando, aunque esto se aplica al Señor Jesús, y lo veremos así en una nota final. David fue un gran guerrero, fue un hombre que Dios obró de una manera extraordinaria a través de él. ¿Recuerdan ustedes la historia cuando David se enfrentó al gigante Goliat? La Biblia nos dice que David fue al lugar donde estaba Goliat desafiando al ejército de Israel.
Y cuando David quiso pelear con él, el argumento que él usó con Saúl, que era el rey, fue el siguiente. Oigan bien, Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y así fue. David fue un hombre valiente, David fue un hombre que enfrentó a sus enemigos. Sin embargo, aquí oímos que él está orando de una manera como un hombre que necesita ayuda, indefenso. Él dice, guárdame, oh Dios. Esta palabra es lo mismo que si él dice, protégeme, oh Dios. Y es que hay una realidad. David no sabía lo que le esperaba en la hora siguiente, al día siguiente, ni en su futuro. Él confía en Dios, pero como usted y yo sabemos lo que viene mañana, ni lo que viene esta tarde sobre nosotros, la petición también se aplica. Venir a Dios y decirle, Señor, guárdame. Señor, protégeme, porque yo no sé lo que me viene. Protégeme, guárdame. Hermanos amados, ¿quién hubiera pensado que nosotros vamos a ver lo que estamos viendo de esta pandemia? Miren alrededor, con máscara tenemos que andar con un cuidado y un pánico natural por lo que estamos viviendo. ¿Quién hubiera pensado que íbamos a ver cosas que oímos que las autoridades están haciendo? ¿Quién iba a pensar que estamos viendo el deterioro moral que nos rodea? Hermanos amados, nosotros debemos orar como David. Guárdame, oh Dios, protégeme. Y eso es lo que vamos a ver en estos dos versículos, solamente tres cosas sencillas. En primer lugar, una condición que revela esta petición. En segundo lugar, un clamor y finalmente una confianza. Vamos a verlo en tres particulares. Primero, una condición. Cuando David dice, guárdame, oh Dios, protégeme, es porque él admite, yo no me puedo proteger, yo no me puedo guardar. Yo tengo un límite. Yo no soy capaz de protegerme plenamente. Él está admitiendo que en él no hay una suficiencia para guardarse. David mismo, que fue un gran hombre de Dios. ¿Recuerdan ustedes que un día subió al techado de su casa, vio una mujer, la vecina, esposa de uno de sus héroes, bañándose y la mandó a buscar, adulteró con ella, luego hizo un plan para mandar a asesinar a ese hombre? Y hermanos, eso lo hizo David, no José García, porque yo puedo hacer cualquier cosa, pero eso lo hace David. Y si David puede hacer eso, ¿qué no podemos hacer nosotros? La escritura dice, si alguno se cree estar firme, cuídese que no caiga, porque el pecado habita en nosotros. Entonces, nosotros encontramos aquí que la escritura nos revela que aún el padre de la fe, Abraham, mintió y expuso a su propia esposa a una situación de adulterio y juicio. Nosotros nos encontramos una y otra vez en las escrituras como grandes hombres. El hombre que tuvo más sabiduría, solo Jesús tuvo más sabiduría que Salomón. Sin embargo, Salomón se entregó a una vida perdida de mujeres y de inmoralidad y de idolatría. Pero eso no se queda solamente en David y su hijo Salomón. Ya hablamos de Abraham, pero también Jacob cayó, engañó a su papá. Sabemos que Judá también pecó con una mujer ramera. Ya conocemos la historia de la mujer de Lot. Ya sabemos nosotros también la historia una y otra vez de otros en las escrituras. Jonás, un siervo de Dios, se rebeló contra Dios y huyó de la presencia de Dios. Dios tuvo que juzgarlo. Conocemos entre los mismos apóstoles, todos abandonaron a Jesús en un momento. Pedro lo negó 3 veces con maldición y Judas lo traicionó. Hermanos, miren, si alguno se cree estar firme, cuídese que no caiga, por cuanto todos pecaron. Y nosotros tenemos que levantar la mano y decir, yo sé que el pecado mora en mí, yo sé que yo soy una persona pecadora, yo sé que yo puedo caer y yo soy capaz de cualquier cosa si Dios no me guarda. Por eso tenemos que unir nuestro corazón aquí y decir, guárdame, oh Dios, guárdame, guárdame, Señor. Y he hablado de las escrituras, pero ustedes y yo sabemos que aún al día de hoy nosotros encontramos hombres que han sido prominentes en la fe, grandes predicadores que han caído y han sido motivo de tristeza y mucho dolor.
Entonces yo quisiera hacerle una propuesta. Comencemos con humildad y admitamos nuestra condición como pecadores, el potencial de maldad que hay en nosotros, y levantemos la voz. Guárdame, oh Dios, protégeme y líbrame. Ten misericordia de mí. Pero en segundo lugar, David hace algo que llama la atención aquí. Miren, un clamor, y es lo que encontramos. Guárdame, guárdame. Es una oración. En ti he puesto mi confianza. Tal parece que David estaba en un tiempo de angustia porque pidió esa preservación. Tal parece, como vemos en el versículo 8, que él estaba ante una situación en la que él podía caer, podía ser derrotado, podía ser vencido. Tal parece que el tono en que él está es de una desesperación. Él comienza clamando así, termina muy bien, pero hay un proceso, hay un progreso en el salmo. Él está pidiendo a Dios que lo guarde porque él sabe que para Dios no hay nada imposible. Él sabe que aquellos que son impíos y que se van tras otro Dios tendrán dolores multiplicados. Y hermanos, usted dirá idolatría. No, yo no acepto santos, yo no quiero. No. Cuide su corazón. Jesucristo claramente lo dijo, ninguno puede servir a dos señores. Y él no habló de santos tradicionales. Él mencionó al dinero y a Dios. Y hermanos, es penoso saber que aún entre la iglesia, aún entre nosotros, aún predican algunos predicadores lo que se llama el evangelio de prosperidad, quieren traer a ese Dios en lugar del Dios verdadero. Y en este país donde ustedes y yo hemos llegado, aquí el dinero es un Dios y el trabajo es un Dios. No, que Dios nos cuide. David puede que esté pidiendo, Señor, guárdame de otros dioses, claramente, de hacer sacrificio a otros. Él puede que esté pidiendo que Dios lo preserve de la muerte y lo guarde, porque esté en una condición que vea su vida en peligro. Pero yo quisiera citar a un siervo de Dios, Matthew Henry. Oiga cómo él lo dice. Él está diciendo, presérvame de todo mal, especialmente de la muerte y del pecado al que estoy continuamente expuesto, porque en ti y en ti solo me refugio como el único que me da confianza y seguridad. ¿De qué cosas él puede estar pidiéndole a Dios que lo preserve? Bueno, he dicho aquí claramente, una puede ser la idolatría, puede ser la condición de inestabilidad o la muerte. Permítame sumarlo en tres cosas. Tres cosas. Uno, del mundo. Hermanos, ustedes no tienen idea cuán influenciados estamos nosotros del mundo en que vivimos. Hay cosas que tiempo atrás usted veía y usted se escandalizaba. Ahora las ve y las interpreta y las racionaliza y las acepta. Hermanos, yo recuerdo, y esto quizás se lo he dicho antes, cuando yo fui a sacar mi licencia aquí en Estados Unidos, que me llegó la parte de poner qué género soy yo, me decía masculino, femenino y después me decía otro. Y yo dije, pero ¿qué otro puede haber después de masculino y femenino? Sin embargo, ¿saben qué? La semana pasada tenía que hacer una selección parecida e intencionalmente y sin darme cuenta estaba esperando encontrar lo mismo. Y no me causó el mismo impacto. De hecho, habían otras clasificaciones abajo. Porque ahora los hombres se han inventado otra clasificación que es de una persona que no está decidida qué es lo que es. Y son cosas que vemos y oímos y no reaccionamos. Porque estamos permeados por el mundo, su influencia y su filosofía. Igualmente, él puede que esté diciendo, guárdame del diablo. Sí, hermanos, el diablo no es juego, es una realidad. El diablo es que enfrentó al Señor Jesucristo y tentó a Jesús. Es aquel que también tentó a Pedro, es aquel que también afectó a los discípulos, es aquel que se metió en Judas. El diablo es real. Y él puede que esté diciendo, guárdame del mismo diablo que es más poderoso que yo. Pero ¿saben qué? Aquí me uno yo con mi querido predicador Carlos Spurgeon. Guárdame de los males conocidos y de los males desconocidos, dice él.
Porque hay males alrededor nuestro que ni siquiera nos damos cuenta. Y entre esos puedo citar, hermanos, el peor mal, el más cercano que nosotros tenemos. ¿Sabe cómo se llama? Usted mismo y su corazón. Usted no se ha dado cuenta de que a veces usted está solo en su casa tranquilo y usted comienza a pelear usted solo. Eso me gusta mucho la historia de un pastor que dijeron que era presbiteriano. Yo se lo voy a dejar a los presbiterianos, si es verdad. Pero él naufragó y cayó en una islita, hermanos. Él solo. Y al cabo de 6 años encontraron al pastor en la islita. Y cuando llegó la prensa y todo el mundo, la impresionante hallazgo de ese hombre, encontraron allí 3 casitas, 3 cabañitas. Dijeron, pastor, ¿y por qué hay 3 si usted está solo aquí? Dice, bueno, esta que está aquí es la primera iglesia presbiteriana que yo fundé. Ah, muy bien. Y la otra, ahí esa es mi casa. Y la tercera, dice, bueno, esta es la iglesia donde ahora yo me estoy congregando. O sea, se dividió y se fue de la otra, siendo él solo. Hermanos, nosotros tenemos una mentalidad en nuestro corazón y una corrupción que sale de dentro. No necesitamos que mucha gente nos provoque, sale de dentro. Y nosotros podemos decir, Señor, guárdame de mis propias corrupciones, guárdame de mi propio pecado, porque la Biblia enseña que hay un enemigo engañoso en nosotros, que es nuestro propio corazón. Y podemos decir, guárdame, oh Dios, de mi propio corazón y de los males desconocidos para mí, aún dentro de mí mismo. Dios, ten misericordia de nosotros. Aquí hay una condición, aquí hay un clamor y aquí hay una confianza explícita. ¿Cuál es? Guárdame, oh Dios, porque en ti me he refugiado, en ti he confiado. Guárdame. Y la idea es, yo tengo una confianza y una comunión contigo. Y esa confianza es manifiesta en todo el Salmo. Él es su deleite, Él es su porción. Él es aquel que lo aconseja, es aquel que le acompaña, siempre puesto delante de mí. Es aquel que desea y le protege, es aquel que estará con él por la eternidad. Hay una confianza que resulta de esa comunión y de esa relación. Dice el Salmo 31, 23, a los fieles guarda Jehová. Hay una relación personal entre David y su Dios y eso genera una confianza. Hermanos, los que conocen el nombre de Dios confían en él. No olviden eso. Hay que conocer a Dios para confiar en Dios. Aquel que no conoce a Dios no confiará en Dios. El Salmo 37, versículo 28 dice, porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus fieles. Para siempre serán guardados, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Los que son justos, que han amado a Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, son guardados y protegidos de Dios. El Proverbios 2:8 dice que Él guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Cuál es la conclusión de este salmo? Llamo la atención, hermanos. Vean que Él comienza diciendo, guárdame, oh Dios, pero termina diciendo en el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. Como tú me guardas en ti, tú me encaminarás y me mostrarás el camino de la vida. Y miren hasta dónde llega, hasta la presencia eterna de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En otras palabras, si Dios me guarda en vida, me guardará en la muerte. Y esa es su confianza. Guárdame ahora y guárdame en aquel día. Qué bendición. Vamos a algunas palabras de aplicación. Y son 2 preguntas básicamente. En primer lugar, ¿cuándo debemos orar nosotros como David? Guárdame, oh Dios. En todo momento. Debemos hacerlo nuestro. Debemos orar, guárdame, oh Dios, sobre todo cuando nos vemos, óigame bien, asediados o tentados al pecado. Cuando usted se siente tentado a tener miedo o cuando usted se siente tentado a la ira por algún conflicto con su esposa, con su esposo, con los hijos, cuando usted comienza a dudar de Dios, ese es el momento de decir, guárdame, oh Dios, guárdame. A veces viendo la televisión tenemos que decir, guárdame, oh Dios, y apagar el aparato.
porque vemos cosas que no son buenas. Cuando el pecado nos asedia. Pero saben también cuando vemos a otros haciendo mal. Yo acostumbro, hermanos, por la mañanita me levanto y en lo que preparo el café prendo las noticias para ver el clima. Algunas personas no lo hacen, está bien. Yo veo el clima, pero se me meten otras cosas además del clima. Entre ellas las noticias, que en su mayoría son malas. Y mientras más malas, mejor, porque más gente lo ve. El problema es que cuando uno ve esas cosas, hermanos, ¿cómo debemos reaccionar cuando vemos el mal que ha tocado a otra familia, la desgracia, la muerte de un adolescente, cuando vemos la desaparición, cuando vemos un accidente? ¿Cuál debe ser el clamor que salga de nuestro corazón? Guárdame, oh Dios, y guarda a mis hijos, guarda a mi esposa, guarda a mi familia, ten misericordia de nosotros, protégenos. Cuando usted tome el guía y va a salir a manejar, ¿cuál debe ser el clamor? Guárdame, oh Dios. Cuando usted se desplaza de un lugar a otro y llega, guárdame, oh Dios. Antes de hablar, guárdame, oh Dios. Antes de negociar, guárdame, oh Dios. Antes de trabajar, guárdame, oh Dios. Hermanos, de verdad debemos orar así en todo momento. Guárdame, oh Dios. Guarda mi cuerpo, mi familia, mi casa. Guárdanos del fuego, del hambre, de hurtos, de hombres perversos. Guárdame del mundo, no me dejes ser arrastrado con sus encantos. No me dejes ser flojo en mi situación personal y ser firme. ¿Saben qué? Estaba hablando con unos amigos de una casa para alquilar. Y esos amigos son dueños de una buena casa. Pero me decían, ¿sabe el problema, pastor? Pudiéramos alquilar esa casa en algún momento, pero el hombre que vive ahí hace brujerías y tiene santerías en los salones de la casa, en cada lugar, y hay cosas prendidas y cosas negras y cosas humeando. Y cuando yo pensé, dije, oye, me voy a meter yo en esa casa. ¿Qué creen ustedes, hermano? Me voy yo a meter ahí. Y saben que la respuesta no debe ser me voy a meter. Yo puedo decir, guárdame, oh Dios. Y si esa es la puerta que me abre, entonces se santificará con nuestra llegada y el Espíritu Santo ahí. Yo no he hecho contrato, nada más le estoy diciendo un pensamiento, hermanos, para que nadie se asuste. Pero nosotros tenemos que clamar, guárdame, oh Dios, en todo momento, en toda circunstancia, porque nosotros dependemos de aquel que es más poderoso que el que esté en el mundo. Y el diablo no hace nada sin pedirle permiso a Dios, porque Él es el Señor. Ahora yo quiero llegar a un punto para mí importante, es la segunda aplicación. ¿Cómo nos guarda Dios? Guárdame, oh Dios, pero ¿cómo nos guarda Dios? ¿Cómo es que Dios nos protege? Vamos a verlo aquí en el Salmo. Miren el versículo 7 y 8. Bendeciré al Señor que me aconseja. Dios nos guarda por el consejo de su palabra. ¿Oyó bien? Dios nos guarda por el consejo de su palabra. La palabra de Dios es para nosotros nuestra fortaleza, nuestro sostén, la luz. ¿Usted quiere ser guardado por Dios? Óigame bien, lea las escrituras cada día y busque la dirección de Dios cada día en esa palabra. Pero además memorice las escrituras para que el Espíritu Santo la tome y la aplique a su situación. ¿Usted quiere ser guardado por Dios? Inmersa su vida en la palabra de Dios. Que esa palabra lo llene. Cuando el diablo fue a atacar al Señor Jesús, siendo él Dios, siendo él aquel que cuando vinieron a arrestarlo y preguntaron si era él dijo, soy yo, y todos cayeron al suelo. Teniendo ese poder, él siempre le respondió al diablo con la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Usted quiere ser guardado por Dios? Lea la escritura. Lea la palabra, medite en la palabra, aplíquela a su corazón. Segundo lugar, ¿usted quiere ser guardado por Dios? Óigame ahora. Oiga la obra del Espíritu Santo a través de su conciencia. Mire lo que dice el versículo 7. Bendeciré al Señor que me aconseja. Y mire ahora, aún en las noches me corrige mi conciencia. El Espíritu Santo le habla a usted.
Oiga la conciencia. Y Dios le guía por esa conciencia. Cuando David, este mismo David, salió de la cueva donde estaba escondido, después de haberle cortado el manto a Saúl, su conciencia fue herida. No debía haberlo hecho. Y fue y le pidió perdón. Y hermanos, el Espíritu Santo nos habla por la conciencia. Y muchas veces le dice, no te metas, revuélvete, no hagas esto. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque el diablo puede meter la cuchara. Pero asegurémonos de que el Espíritu Santo nos guíe por la conciencia. Y si su conciencia le dice no lo hagas, no lo haga hasta que no tenga paz. Porque no debemos violar nuestra conciencia. ¿Me entendió? Por eso Pablo decía, alguno no quiere comer carne porque en ese tiempo, hermanos, había una carne sacrificada a los ídolos que vendían más barata. Y los hermanos que no tenían tantos recursos compraban esa carne. Pero había otros que decían, eso no es nada, yo me la como. Pero Pablo decía, si tu conciencia te acusa, no te la comas. Esa carne no hace nada, pero no debes violar la conciencia. Entonces, hermanos míos, sigamos la dirección y la protección de Dios por la conciencia. En tercer lugar, cómo Dios nos guarda por su palabra, por la conciencia. Y ahora miren, por un constante sentido de su presencia. Por un constante sentido de su presencia. Miren cómo lo dice aquí el salmista. Versículo 8. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi mano derecha o a mi diestra, no seré movido. Hermanos, siempre pongo el ejemplo porque me agrada. Cuando usted va manejando en una alta velocidad y usted ve un carro de policía, ¿cuál es la tendencia? ¿Acelera o reduce? Reduce. No vaya a ser. Pues mire, cuando andamos con un sentido de la presencia de Dios, somos guardados del mal. Cuando sabemos que es como dice Hebreos, que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel al que tenemos que dar cuenta. Si sabemos que todo lo que yo hago, Dios me está mirando, entonces Dios me está guardando. Un siervo de Dios dice, el método que adoptó Cristo como hombre para mantenerse a sí mismo en tiempos de angustia y perseverar hasta el fin, oiga ahora, fue mantener un sentido constante y real de la presencia de Jehová. Entonces no temió a los poderes de la tierra y el infierno combinados por su destrucción. Hermanos, ¿saben el consuelo que es? Y es otro énfasis, miren. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ese sentido de la compañía, de la presencia de Dios, que cuando pases por el fuego no te quemarás y las aguas no te ahogarán, yo no te dejaré ni te desampararé. Eso nos guarda y nos sostiene. Nos protege saber Dios está conmigo, aleluya, Dios está conmigo. En cuarto lugar, además de la palabra, además de la conciencia y su presencia, oigan ahora, por la providencia Dios nos guarda, bendito sea su nombre. Por la providencia. ¿Qué es la providencia? Vimos aquí esta mañana, es aquello que ocurre bajo el decreto y el orden de Dios. Dios nos guía por su providencia. Muchas veces Dios cierra puertas y nosotros nos sentimos mal porque me cerró la puerta lo que yo quería. No, digamos aleluya, el Señor me cerró esa puerta. A veces Él abre puertas, demos gracias por eso. Hoy, como dice el salmista, porque está a mi diestra, no seré movido. En su providencia Él me guarda, Él me protege, me sostiene. Y a veces en su providencia, ¿saben lo que Dios hace, hermano? Nos humilla. Nos hace pasar por cosas que nos humillan y nos hacen bajar la cabeza. Por vergüenzas que revelan nuestro pecado y nuestra necesidad de Dios. A veces Dios nos guarda no solamente humillándonos, sino también disciplinándonos. Oh, hermanos,
Nuestros padres terrenales nos disciplinaban, pero nunca como nuestro Dios. Pero aún nuestros padres terrenales a veces nos dieron disciplina, mire, y cantazos, que hoy se lo agradecemos. ¿Qué hubiera pasado conmigo si no hubiese sido así? De hecho, la Biblia dice que el padre que aborrece al hijo no lo disciplina. Pero Dios nos guarda a veces con disciplina. A veces Dios nos guarda poniéndolo en una situación como al hijo pródigo lo dejó que cayera a comer comida de cerdo. Y ahí se arrepintió y vino a disfrutar de su riqueza otra vez. Hermanos, Dios nos guarda. Dios nos guarda. Nos guarda por su palabra. Nos guarda por la conciencia, con un sentido claro de su presencia y por la providencia. Sin embargo, yo quiero cerrar con un punto que aparece en el Salmo. Comencé hablando de cómo se aplica al Señor Jesús y quiero terminar ahí. Óigame ahora. Dice aquí, en el versículo 10, hablando de Jesús también, específicamente: no dejarás mi alma en el Seol, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, denme un segundito y vean lo que está pasando aquí. Aquí, sin decirse, se está incluyendo el sufrimiento y la muerte. ¿Lo ven? Mírenlo conmigo. No dejarás mi alma en el Seol. ¿Cuándo es eso? Cuando el alma se separó del cuerpo, cuando se murió. Dios no me va a dejar a mí en el lugar de los muertos. Lo que significa que la protección de Dios no evita que muramos. Vamos a morir. Quizá alguno pueda ser arrebatado y levantado como Elías. Quizá alguno no conozca la muerte también, como Moisés. Dice, bueno, él murió, pero Dios tomó su cuerpo. Pero hermanos, óiganme bien, aquí hay una muerte incluida, porque Dios nos guardará aún en la muerte, no librándonos de morir, sino no dejándonos en el lugar de los muertos. Nuestra alma irá con Él. Más aún, no permitirá que tu santo vea corrupción. Eso se aplicó específicamente a Cristo. Y ahora miren, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este versículo 11, yo nunca lo voy a olvidar. Nunca lo voy a olvidar. Ese versículo lo predicó el pastor Santana, un gran amigo que viajó para el sepelio de mi mamá. Y al lado de los restos de mamá, él citó ese versículo. Y él decía como Dios le había mostrado a ella la senda de la vida y ahora estaba en la presencia de Dios en plenitud de gozo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Hermanos, vamos a morir, de algo vamos a morir. Pero aún en eso Dios nos guardará. No dejará nuestra alma en el Seol, sino que nos llevará a su bendita presencia, donde hay plenitud de gozo, a su diestra allí, con su Hijo, en el lugar que nos pueda preparar. Oh, hermanos, ¿cuánto tenemos que clamar? Guárdame, oh Dios, guárdame, oh Dios, guárdame, oh Dios. Si tú no has creído en Cristo, confiesa tu pecado. Dile, Señor, perdóname por yo haber vivido una vida sin ti. Perdóname porque yo sé que he pecado haciendo estas cosas que están mal. Ten misericordia. Yo creo que Cristo murió por mí en la cruz. Perdóname, perdóname y guárdame. Guárdame. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es que hasta aquí nos has ayudado. Tu palabra ha sido predicada. Y la exhortación a tu pueblo, guárdame, oh Dios, ha sido presentada. ¿Cuánto necesitamos esto? Cuando estamos cayendo en depresión, cuando estamos cayendo en ansiedad, cuando estamos cayendo en confusión, en miedo, guárdame, oh Dios, y no deje que esto me ahogue. Guárdame, guárdame. Ayúdanos, oh Señor. Usa tu palabra. Usa tu espíritu por la conciencia. Usa tu providencia. Usa el medio que tú quieras, oh buen Dios, para guardarnos.
Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a orar, como siempre hacemos. Si alguien tiene petición, dígalo ahora. Vamos a orar. Y